contar en este momento la clase está siendo grabada. Bueno, en primer lugar les cuento que pude subir las clases anteriores a YouTube para que las vean. Les iba a mandar un mensaje a través del aula, pero no la pude abrir. No sé, debe haberse caído el aula virtual porque no pude acceder ahora en la tarde. Entiendo que a ustedes algo les pasó parecido. Así que no pude enviarles el link. Así que le agradezco a María José que tuvo la gentileza de hacérselo llegar a quienes no lo tenían. Eso en primer lugar. Así que como les digo, las clases están a disposición de ustedes en YouTube. Profe, ¿y cómo busco la clase en YouTube? ¿Finanzas o centrales? ¿Cómo? O Profe, si sea, quiere. ¿estado financiero? Sí, perdón, sí, buena pregunta, Fabián. Ya, les explico. Lo que pasa es que les subí al aula los links. Eso sí alcancé a subírsela. Entonces tendría que esperar que el aula esté disponible para que ustedes pero en el aula les mandé todo el listado de link clase por clase. Pero tienen que entrar al aula. Profe, yo tengo los videos, se los voy a mandar por WhatsApp, igual como se los mandé el link ahora, para que los tengan más a mano. Ah, ya. De acuerdo. Sí, porque yo los subí al aula, pero no deberían haberlos visto ustedes. Profesor, ¿Sí? le envié el link recién a los de Vespertino, creo. Deberían estar empezando a entrar. Ya. Los que son, o sea, que nosotros somos diurnos, pero los que están en el grupo de Vespertino. ¿Sí? Claro, porque veo que no hay ninguno de ellos. Sí, ahí Efectivamente. van a empezar a entrar. Ya les compartí el link. Ya. ¿Cómo que Muchas no, gracias. profe? Bien, gracias. Bueno, hay un problema con el aula entonces para que lo tengan claro, porque alguien me estaba comentando recién, me estaba consultando recién en el chat. Así que, bueno, cuando se solucionen el problema, ustedes van a poder encontrar ahí también los links, independientemente de la gentileza de María José que se los va a hacer llegar. Así que espero que en lo sucesivo tengamos todas las grabaciones de las clases. Muchas gracias, María José, ahí me llegó. Ahí están entrando la gente de Vespertino. ¿Cómo se llama? Luego, habiendo comentado lo de las grabaciones y lo del aula virtual, que reitero está con problemas, quiero consultarles por el grado de avance que tienen en la respuesta del caso dispuesto para el miércoles. ¿Qué han podido determinar? Porque he recibido algunas consultas, no muchas, pero he recibido algunas, y quiero saber si han tenido dificultades para poder desarrollar el caso. Profe, disculpe, ¿es para el miércoles o el martes? Parece que lo puse para el miércoles. Dice Sí, en el aula martes a las salía... 00, algo así. Ah, Sí, ya. eso. Pero si quiere lo dejamos ¿Qué, para el miércoles. qué prefieren? ¿Que les aumente el plazo hasta el miércoles? Sí, profe, sí. Sí, Ya, por se los favor, voy a Sí, mandar profesor, el por profe. favor. miércoles a las 4 de la tarde. ¿Ya? ¿Se lo enviamos por ¿Qué correo? dijo, profe? Perdón, es que no le escuché. Les voy a ampliar el plazo hasta el miércoles a las 4 de la tarde.
¿Del trabajo? Sí, Genial, profesor. sí, porque entiendo que está hasta el martes en la noche. Sí, profe. Gracias, profesor. De acuerdo. Profe, pero se lo enviamos por correo. No, lo suben al aula. Si está como tarea. Estoy contestándole a Natalia Morales. Ella no se ha... ¿Alguien le puede enviar el link a Natalia Morales? Que me está preguntando. Alguien, si fuera tan amable, que tenga el correo de ella. Christopher, ¿usted lo tiene? Sí, profe, yo se lo mando por Ah, WhatsApp. Se lo Profe, Se lo mando. ya se estamos lo mandando por mandé. WhatsApp. Ah, ya, sí, porque me estaba consultando recién. Y ella todavía no se ha integrado. ¿Mm? Ya, comencemos entonces Bueno, espero que no hay consultas respecto al caso. Consultas sobre los temas. Yo ayer a alguien que me hizo una consulta, le sugerí que, que revisara la AU200 y Sí, profe, también fui yo. la AU240 para responder el caso, digamos. Y que lo que ustedes tienen que distinguir, porque ahí se les presentan varias situaciones. Claro, fue Richard Madariaga el que me hizo la consulta. Ustedes tienen que distinguir entre situaciones dentro de las que se plantean. Ustedes tienen que distinguir si son constitutivas de error o de fraude. Ya, porque recuerdan ustedes aquello de representaciones incorrectas significativas producto de fraude o de error. Entonces, bueno, es probable que haya situaciones que son simples errores, que son corregibles eh, más o menos fácilmente, ¿cierto? Con ajustes, en fin. Pero hay otras, las que son producto de fraude, ya son constitutivas de otro tipo de acciones. ¿Mm? Probablemente haya que, haya que tomar decisiones respecto de separarlos de funciones, hacer denuncias a la justicia, en fin, porque son casos especiales, pues están cometiendo un fraude, ¿cierto? Están vulnerando normas legales, ¿ya? Por consiguiente, de eso se trata el trabajo, que ustedes distingan eso y analicen caso a caso las situaciones que se les plantean, que son situaciones reales con las que probablemente se encuentren alguna vez en su vida profesional. Entonces, un poco para que ya se acerquen a lo que son situaciones del acontecer, ¿cierto? De algunas empresas, y ustedes estén prevenidos a la ocurrencia de hechos como eso. ¿Mm? Así que esa es la idea. ¿Mm? Entonces, en esta clase vamos a tratar de terminar con el tema de la fase del proceso de formación de juicio y entramos a la fase de planificación para terminar todo lo que se trata en la primera parte del curso. Porque espero ya a partir de la próxima semana empezar a trabajar con cada uno de los rubros, los estados financieros. Eso ya implica desarrollar casos más prácticos y ¿cómo se llama? Situaciones específicas. ¿Mm? Acá estamos todavía con la parte un poco teórica, si se quiere, pero que es fundamental para el funcionamiento de la auditoría. ¿Mm? Si queremos tener equipos de trabajo bien constituidos. Así que, quiero terminar, recuérdenme por favor antes de terminar la clase,
para que le echemos un vistazo. Bueno, en realidad eso lo podemos hacer el miércoles, ¿eh? De veras que tenemos otra clase entre medio. Y no quería recordarle algo con respecto al caso de esta otra semana. Bien. A ver, espérenme un poquito porque estoy viendo que me están mandando unos mensajes algunos de sus compañeros que no pueden entrar al aula. Espérenme un poco. Ya, ahora sí, me comuniqué con dos de sus compañeros que estaban pidiendo el link. Se los mandé por correo. Bueno, estaba diciendo que vamos a comenzar, ¿cierto? Terminando recordando lo que es este proceso de formación de juicio, que es importante considerarlo y reiterarles que esto es clave en todo lo que resta del curso, porque este tema de la identificación de las afirmaciones a ser examinadas es clave. Vale decir, cuando veamos cualquier estado financiero, el primer punto que ustedes tienen que utilizar es este, identificación de las afirmaciones a ser examinadas. Y todo lo demás sale de ahí, ya en este proceso. Porque después ustedes evaluarán cuál es su grado de importancia relativa en relación de unos con otros, cuáles son más importantes que otros. Después verán cuáles son los tipos de evidencia suficientes que serían necesarias para obtener una opinión, ¿cierto? Formarse una opinión. Qué tipos de evidencia aplicarían. Evaluarán la validez de todas las evidencias que reunieron para llegar a emitir el juicio de opinión final. Entonces eso está está en gran medida en mi apunte, está también aquí en la clase, en esta presentación. Así que creo que podemos dar por terminado estas 5 fases, digamos. Salvo que alguien quiera hacer algún comentario o alguna consulta. Entonces paso a ver... ¿Sí? Profe, ¿estará grabando la clase? Perdón, no lo entendí. Profe, ¿estará grabando la clase? Sí, se está grabándose. Ah, ya, genial. Sí, se los avisé al comienzo. Sí. Bueno, vamos a ver rápidamente algunos elementos para pasar al tema de la planificación de la auditoría. Bueno, facultades legales para desarrollar labores de auditoría en Chile también están insertas en el apunte. Están establecidas fundamentalmente en 2 normas. Una, la ley 18.046 sobre sociedad anónima y el reglamento 702, decreto supremo número 702 del año 2012. Esas son ahí está contenidas las facultades legales que se desarrollan más en extenso en ese apunte. ¿Ya? Y además, todo lo que corresponde a las empresas de auditoría externa está incorporado aquí. La ley 18.045 en estos artículos 239 a 249, que fue incorporado
en virtud de esta ley, ¿cierto? El artículo 42 de la ley 20.382, que hizo una modificación de la ley 18.045, más o menos en el año 2000, no sé, 2010, por ahí debe haber sido, e incorporó todo este título a la ley, completo, un título completo sobre las empresas de auditoría externa, y ahí indica cuáles son las características de las empresas de auditoría externa, quiénes pueden hacer auditoría externa, quiénes están facultados para hacer las obligaciones, las funciones y obligaciones que tienen, las responsabilidades, qué sé yo, que tienen las distintas empresas de auditoría externa. Esas le son aplicables entonces a todas las empresas de auditoría externa que desarrollen funciones de esa índole en Chile, ¿ya? Cabe mencionar también algo que es bien especial y que ustedes deben tenerlo presente, que las empresas de auditoría externa, para que puedan desarrollar su labor, deben estar inscritas en un registro especial que lleva, en virtud de la ley 18.046, que lleva la Comisión para el Mercado Financiero. Parece que si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuáles son las empresas de auditoría que están habilitadas para hacer labores de auditoría actualmente, ustedes podrían ir a la página de la CMF, ¿cierto? Ahí aparecería el listado de todas las empresas auditoras que están habilitadas para hacer auditoría en Chile. Y bueno, hay un listado largo, porque no solamente están las cuatro grandes o Big Four, sino que aparecen todo un listado de empresas auditoras, algunas más grandes que otras, algunas también internacionales, otras de carácter nacional, que están autorizadas para desarrollar labores de auditoría, ¿ya? Porque han cumplido con los requisitos para incorporarse a ese registro que lleva la superintendencia o la CMF ahora, ¿ya? Esto significa que cuando se quiera hacer por ejemplo, si ustedes quieren formar una empresa auditora, ustedes lo primero que deberían hacer es saber qué requisitos deben cumplir. Para eso deben ir aquí a este título 28 de la ley 18.045. Y una vez que conocen los requisitos, tendrán que hacer las diligencias para poder formarse como sociedad auditora, tendrán que recurrir a la CMF para solicitar su inscripción, y se las van a dar en la medida que cumplan con todos los requisitos, ¿ya? Así que eso en primer lugar, para que lo tengan presente, ¿ya? Bueno, ahí hay algún elemento, por ejemplo, el artículo 52 de la ley 18.046 indica que las juntas ordinarias de accionistas deberán designar anualmente auditores externos independientes, ¿ya? Con la obligación de informar por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas. Entonces, en esas juntas ordinarias de accionistas se designan los auditores externos independientes para auditar los estados financieros del periodo que viene, ¿ya? Normalmente las sociedades tienen contratos con empresas auditoras, y lo que hace la Junta de Accionistas es aprobar o no aprobar la continuación del contrato con una empresa auditora específica, y si no, es probable que ya la administración decida ponerle término a un contrato con una auditora y ¿cómo se llama?, proponer otra empresa auditora. Ahora, en términos de transparencia, el ideal sería que hubiera rotación en las empresas auditoras y no se eternicen durante mucho tiempo. Fíjense ustedes, pongan atención en esto. Fíjense ustedes que la ley no es taxativa en esto, desgraciadamente, porque lo lógico sería que las empresas auditoras no estuvieran mucho tiempo cumpliendo las funciones de auditores externos en una empresa, de tal manera para asegurar el grado de independencia, ¿ya? Para evitar familiaridades que da el tiempo, qué sé yo, y evitar cualquier tipo de suspicacia. Pero resulta que la ley no indica que se deben renovar cada cierto periodo, por ejemplo, cada 3 años o cada 5 años, como sí lo hace la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, sino que acá dice que las sociedades anónimas deberán, o que las empresas auditoras que mantienen contrato con empresas auditoras cuando ya son mucho tiempo, son auditorías recurrentes, cada cierto número de años tendrán que cambiar los socios a cargo de esa empresa, ¿ya? Pero en el fondo la empresa va a seguir siendo la misma empresa auditora. ¿Qué es lo que va a cambiar si cambia el socio?
va a cambiar a lo mejor todo el equipo de trabajo, los gerentes de auditoría, los auditores senior, los asistentes, va a cambiar eso, pero va a seguir siendo la misma empresa auditora. Entonces ahí hay un punto, creo que debería en algún momento regularizarse, porque creo que no cumple con todos los requisitos de transparencia que deben tener las empresas auditoras, ¿ya? Para asegurar transparencia. Bueno, después acá está el artículo 53, que determina los requisitos, derechos, obligaciones, funciones. Y dice aquí, los auditores externos responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaron a los accionistas con ocasión de su actuación, informe o omisión. Esto de la culpa leve, ¿sabe alguien lo que es? Y después acá dice, los auditores externos de las sociedades anónimas abiertas deberán ser elegidos de entre los inscritos en el registro que para este fin llevará la Superintendencia de Valores y Seguros y quedarán sujetos a su fiscalización. Bueno, esto hay que reemplazarlo por CMF hoy en día, Comisión para el Mercado Financiero. Pero es lo mismo, el listado, el registro lo lleva esa entidad, ¿ya? Entonces eso es lo que dice la ley, el artículo 53, ¿ya? Y aquí está lo que es, ¿sabe alguno lo que es culpa leve? No, profe. Ya, ese es un término muy jurídico, ¿cierto? Excede de nuestro ámbito, pero sí podemos intentar dar una explicación. Esto aparece en el Código Civil, que es muy antiguo. El Código Civil chileno data de 1800 y tanto, ¿cierto? Fue creado por Andrés Bello, después tiene una serie de reformas, por supuesto, pero de ahí data, entonces los términos vienen de ahí, y estos términos no han cambiado, y son muy de características legales y jurídicas. Entonces fíjense ustedes que la ley disculpe 3 especies de culpa o descuido: culpa grave, culpa leve y descuido levísimo, ¿ya? Entonces, bueno, culpa grave es una negligencia, o culpa lata le llaman también, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Así lo define el Código Civil, ¿ya? En no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esto sería culpa grave, por ejemplo, cuando los administradores o directivos de una empresa son negligentes en el manejo de una sociedad que los ha contratado para su administración, y producto de eso se producen graves situaciones financieras. Y que esa negligencia llevó incluso a grandes pérdidas y situaciones fraudulentas. Entonces ahí se le podría perseguir la negligencia grave o esa culpa lata. Ahora, ¿qué pena específica tiene? Habría que ir al Código de Procedimiento Civil para ver cuáles son las penas que asigna a la culpa grave, ¿ya? Después viene la culpa leve, que esta es la que sí asiste a los auditores, ¿ya? Por eso dice la ley, los auditores externos responderán hasta de la culpa leve, que se denomina culpa leve, descuido ligero, la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Más abajo al último dice, el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Esto es lo que también está redactado en los 1800, ¿ah? Entonces, quiere decir que hay un tipo de negligencia, ¿cierto? Que es un descuido, ¿ya? Que no actúa como un verdadero padre de familia, que se hace responsable de administrar un negocio propio, su propia familia, como corresponde. A eso lo asimila, ¿ya? Y por eso acá la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Entonces hay un grado de, no lo cita aquí como negligencia, sino que lo hace como un descuido leve o un descuido ligero. Y acá culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Entonces esa es la definición que hay, y esta es por la que deben responder los auditores, y por esto se les persigue la responsabilidad civil. Si existen situaciones que los auditores, por ejemplo, emiten un informe sin salvedades respecto a una empresa y se demuestra que hubo negligencia en eso, porque debieron haber emitido por lo menos un informe con opinión, con
una opinión con salvedades o haberse abstenido de opinar o una opinión adversa porque había graves situaciones. Entonces ahí se le podría perseguir las responsabilidades civiles, ¿cierto? Y responder ante los tribunales y ser llevados a juicio. Y tendrían que ir a testificar en un juicio, ¿cierto? Y ir como inculpados muchas veces, ¿cierto? O como testigos, y todo va a depender de la gravedad del hecho. Entonces hay una responsabilidad fuerte, porque hoy en día los auditores están en la mira un poco por la categoría y la calidad de sus informes. Y las empresas auditoras se cuidan mucho para evitar ser llevados a tribunales, porque como ya ha pasado con muchas, ¿ya? Y todo eso significa entonces un tremendo problema, y intervienen sus departamentos jurídicos y toda una desviación de los temas que ya son propios de auditoría. Entonces esa es la culpa que le puede ser perseguida a la auditoría. Y la otra es la culpa del juzgo levísimo, dice: falta aquella admirada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma de diligencia o cuidado. O sea, esta sería negligencia absoluta. Y el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Bueno, eso es un poco para que se entienda lo que dice aquí este articulado sobre las responsabilidades de los auditores. Pero como les digo, aquí el reglamento dice: determinará los requisitos, derechos, obligaciones, funciones y demás atribuciones. ¿Y cuál es el reglamento? El reglamento está acá. El Decreto Supremo de Hacienda número 702 de 2012 es el reglamento, ¿ya? Les explico esto. Muchas veces las leyes, cuando se dicta una ley, no entran en vigencia absoluta de inmediato, sino que al término de la ley dice, se fija un plazo de 6 meses para la entrada en vigencia de esta ley, lapso en el cual deberá dictarse el reglamento correspondiente para su entrada en vigencia. Y ese reglamento se estudia y se dicta un decreto supremo, ¿ya? Porque el Ejecutivo, ¿cierto?, pone en práctica la administración a través de decreto supremo. Y se dicta, y esto HDA es de Hacienda, porque hay decretos supremos de cada ministerio. Entonces, aquí está este del Ministerio de Hacienda. Entonces, para que una ley entre en vigencia, se requiere que esté su reglamento, ¿ya? A eso se refiere lo que dice este artículo 53. El reglamento determinará los requisitos, derechos, obligaciones, funciones y demás atribuciones relativas al auditor externo. Entonces tenemos que irnos al reglamento, a ver qué dice el reglamento. Esto lo tienen ustedes en el apunte de mi autoría que está en el aula, ¿ya? Para que tomen conocimiento. Y con esto creo que les doy una visión, este es el reglamento, el Decreto Supremo 702. Una visión de lo que son las facultades legales, y terminamos con el proceso de formación de juicio. Y podemos entrar a analizar el otro tema. Dudas, consultas. Veo que se han podido incorporar la gran mayoría. La gran mayoría. Bien, ahora vamos a entrar a analizar lo que se refiere a la administración del trabajo y a la planificación del trabajo de auditoría. Ustedes tienen en el aula subida la AU 210. La AU 210 se refiere a la administración del trabajo, porque se llama términos del trabajo, que es lo mismo que decir administración del trabajo, porque esos términos del trabajo no se trata en la acepción de la palabra términos, de que se esté terminando el trabajo, sino que son los requisitos para la ejecución del trabajo de auditoría. Estos son los términos para que se entienda. A eso responde el AU 210. Entonces, parte de lo que vamos a ver ahora, ustedes lo pueden encontrar en la AU 210. ¿Ya?
especialmente en la primera parte, lo que se refiere a administración del trabajo. Entonces, cuando hablamos de administración del trabajo, partamos con eso. Hay ciertos pasos mínimos que se deben seguir y situaciones que hay que considerar. Primero, la contratación de los auditores. Ahí en la U210 da algunas pautas para la contratación de los auditores, porque se fijan algunos requisitos, algunas condiciones, las cláusulas contractuales que debe contener. Así que es importante que lean la U210, ¿ya? Y ahí se fijan cuáles son los contratos de servicios de auditoría y se establecen las condiciones, ¿cierto? A usted se le contrata, a usted como empresa auditora, se le contrata a usted como auditor, se le contrata para que desarrolle trabajos de servicios de auditoría, y específicamente de auditoría de estado financiero. Y haga los servicios los trabajos de auditoría de estado financiero durante el periodo para el cual se le contrata. Eventualmente, más en forma excepcional, pero igualmente se los incluyo, podrían haber algunos contratos de servicios de no auditoría, ¿ya? Que me parece que no es lo adecuado que se pongan en este mismo contrato, pero es probable que sí hay algunos que estén relacionados, como por ejemplo algunos elementos de control interno, ¿ya? O algunos elementos de carácter tributario, o algunos elementos de carácter informático. Entonces podría hacerse un contrato de servicio aparte del servicio de auditoría de estado financiero para que fuera servido por estos mismos auditores que están siendo contratados. No obstante, respecto de esto hay que tener ciertas prevenciones, porque hoy en día las empresas auditoras han formado líneas de negocios separadas, de manera de separar lo que es el servicio de auditoría de estado financiero propiamente tal, de otros servicios de no auditoría, llamo de no auditoría, por ejemplo, asesorías, consultorías sobre IFRS, sobre temas informáticos como SAP, temas tributarios, temas legales, ¿cierto?, de distintas materias. Entonces han formado líneas de negocio separadas y muchas veces hay contratos con las empresas en forma separada. Y lo que sí se debe buscar es que esos contratos de no auditoría a veces no sean hechos por la misma empresa que está haciendo la auditoría de estado financiero. Ya yo lo cito para que se tenga presente que pueden existir este tipo de contratos y que a lo mejor y puedan distinguir ustedes si son servidos por los mismos auditores externos que hacen auditoría de estado financiero o son hechos por otros auditores. Otro elemento que se deben tener presente en la administración del trabajo, y esto es súper importante, fíjense ustedes, aquí hay una serie de elementos. Diseño de hojas de trabajo. Yo les mandé unos apuntes también para que los lean, que se refiere a las hojas de trabajo. Y se indica, bueno, los tipos de hojas de trabajo que hay. Se los paso a explicar de inmediato. Por aquí dice diseño de hojas de trabajo. En una auditoría hay dos categorías de hoja o papeles de trabajo. Y eso los podemos clasificar en dos tipos de carpetas de trabajo, ¿ya? Una la vamos a llamar carpeta permanente. En esa carpeta permanente lo que vamos a encontrar son informaciones generales de la empresa, vale decir, su historia, sus líneas de negocio, su evolución, sus memorias anuales, los estados financieros de varios años, toda la información que sea importante para familiarizarse con la empresa, manuales de organización, manuales de procedimiento que se han podido recabar, toda esa información que puede servir para varios periodos, ¿cierto? Y que, por ejemplo, si hay un equipo de trabajo que se constituye a hacer trabajo en una auditoría, después se constituye otro equipo de trabajo en la misma empresa auditora a hacer el trabajo de esa empresa, entonces va a recurrir al tiro a esa carpeta permanente y ahí tiene toda la información sobre la empresa para familiarizarse con la empresa. Entonces, esa es la carpeta permanente. ¿Me están siguiendo la idea? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, carpeta permanente, ¿ya? Con toda esa información que puede ser usada para varios periodos y que se puede ir engrosando con información que va saliendo año a año. Y después está la carpeta de trabajo del periodo,
¿cierto? Y yo la llamaría carpeta de trabajo operativa, que contiene las hojas de trabajo del periodo de auditoría que se está efectuando, ¿ya? En que ahí se van incorporando todas las hojas de trabajo de la auditoría que se está desarrollando. Y que al final se cierra esa carpeta, ¿cierto? Y queda toda la evidencia de las pruebas de auditoría que se hicieron para sustentar la opinión que se emita, ¿ya? Así que ahí, en esa carpeta del periodo, estaría toda la evidencia de la auditoría de cada año, ¿ya? Por consiguiente, las empresas auditoras deben guardar, ese es el respaldo del trabajo de auditoría, ¿ah? Y deben guardarse celosamente por parte de las empresas auditoras. La propiedad de las hojas de trabajo es de la empresa auditora o del auditor, por decirlo así, de quienes hacen el trabajo. Las hojas de trabajo no son de propiedad de la empresa, no se les debe entregar copia de las hojas de trabajo a las empresas, ¿ya? Por lo tanto, deben quedar archivadas, deben quedar guardadas en poder de la empresa auditora o del auditor, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿por cuánto tiempo deben quedar guardadas? ¿En forma indefinida o qué? Entonces, esto está zanjado en la propia ley, porque nos dicen que las hojas de trabajo deben quedar guardadas por un lapso de 6 años, ¿ya? En poder de la empresa auditora, y luego se pueden desechar, ¿cierto? Se pueden destruir, qué sé yo. Excepto aquellas que sean constitutivas de respaldo en situaciones especiales, ya que se hayan derivado situaciones legales, situaciones de fraude, situaciones específicas que ameriten mantener las hojas de trabajo por un tiempo más, ¿ya? Pero ese sería el periodo más o menos razonable que la deben mantener en poder del autor, las hojas operativas, digamos, del periodo, ¿ya? En cambio, la carpeta permanente se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿les quedó claro el diseño de hojas de trabajo? Tenemos dos tipos de carpetas, la carpeta permanente y la carpeta operativa, del periodo. ¿Se entendió? ¿Dudas? No, profe. ¿Consultas? No, profe. Todo bien, Ya. profe. Profe, a mí no me quedó muy claro la carpeta permanente. Ya. Bárbara, ¿cierto? Sí. Ya. Te explico, Bárbara. La carpeta permanente, ahora a todo esto, yo hablo de carpeta, pero puede ser una carpeta en papel o puede ser una carpeta computacional, como se quiera, ¿ya? En esta carpeta permanente se incluye toda la información que pueda ser utilizada por varios periodos, que es información fundamental para conocer la historia de la empresa, para familiarizarse con la empresa que vamos a auditar. Supongamos que a ustedes los designan para hacer una auditoría en una empresa que ustedes no conocen, van por primera vez, ¿ya? Y están trabajando dentro de una empresa auditora. Entonces lo que hacen ustedes es, a ver, ¿dónde está la carpeta permanente? Y les entregan la carpeta permanente y ustedes ahí van a encontrar toda información permanente sobre esa empresa, ¿ah? Vale decir, la historia, su estructura, las líneas de negocio, las características de la empresa, el tipo de sociedad, el ámbito de acción que tiene, las memorias anuales, las últimas memorias anuales, qué sé yo, las características del personal, el rubro de la empresa, ¿cierto? El tipo de actividad que desarrolla, los manuales de organización y de procedimientos que pudieran existir, los últimos estados financieros que se van guardando también. Información muy amplia que está en esa carpeta y que puede ir ampliándose año a año. A eso se refiere la carpeta permanente, ¿ya? Entonces esa carpeta se guarda y se mantiene en el tiempo, porque seguramente una vez que termine usted, Bárbara, de hacer esa auditoría, esa carpeta va a quedar guardada para que se incorporen nuevas cosas que fueran importantes, y le va a servir de ayuda al próximo equipo que desarrolle la auditoría en esa empresa. Puede ser ustedes mismos, puede ser otro equipo de trabajo dentro de la misma empresa auditora. Se fijan, porque pueden haber distintos equipos de trabajo.
Entonces, a eso se refiere la carpeta permanente, Bárbara, no sé si le quedó claro. Sí, profe, me quedó claro. Gracias. ¿De qué? Bueno, después viene, miren, me voy a saltar acá el personal. Determinar el personal de auditoría. Y eso, el trabajo de auditoría requiere formar equipos de trabajo, ¿cierto? Las empresas auditoras tienen una estructura, como lo vamos a ver en un ratito, tienen una estructura que, no sé si tengo a ver, parece que tengo, sí, por aquí tengo, aquí está. Esta es la estructura de las empresas auditoras, esta que están viendo acá. Entonces, ustedes tienen desde el nivel de socio hasta el nivel de asistente B, ¿ya? Bueno, y se supone cuando contratan una empresa, generalmente los contratos los suscriben los socios, ¿cierto? Se suscriben a nivel de socios. Muchas empresas tienen varios socios, están divididos a veces por líneas de socios de temas informáticos, socios de FRS, socios de temas tributarios, qué sé yo, y un socio de auditoría o varios socios de auditoría. Entonces, este socio principal de auditoría, ¿están escuchando bien o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, se Sí, escucha Me bien. están, A veces se entrecorta un poco, pero igual se escucha bien. Ya, porque me salió un mensaje que habían ciertos problemas. Ya, entonces, si se fijan ustedes, acá en la pirámide sigue hacia abajo, ¿cierto? Después vienen los gerentes de auditoría, que ya se hacen cargo de alguna o varias empresas que dan a su cargo. Y luego están los equipos de trabajo en terreno, ¿ya? Por ejemplo, un gerente tiene a cargo, el socio hace un contrato con una empresa, el gerente se hace cargo, el gerente de auditoría se hace cargo de formar los equipos de auditoría y dirigir la auditoría de esa empresa, y forma el equipo de trabajo con todo el equipo que va a estar incluido por todo este tipo de niveles, ¿cierto? De senior A y B, o C, los que sean necesarios, y los asistentes A y B, ¿ya? Cuando los alumnos en práctica entran a la empresa, generalmente van como asistentes D. Ahí empiezan. Pero a veces hacen carrera bastante rápido y pueden llegar a senior en un tiempo bien razonable, bien rápido. Y si no, les sirve para obtener una experiencia única y hartos contactos para obtener algún tipo de actividad laboral. Entonces, bueno, esta es la estructura. Entonces, los equipos de trabajo están conformados por equipos compuestos por todos estos niveles, ¿ya? Esto es una empresa auditora tradicional. Ahora, hay otras empresas auditoras que tienen estructuras similares, a lo mejor con otros nombres, ¿cierto? Pero esa es un poco la idea, formar equipos integrados entre profesionales de distintos niveles. Ahora puede que aquí haya profesionales de distintas formaciones, puede que no haya solamente auditores, puede que haya ingenieros comerciales, administradores públicos, que han invadido mucho nuestros campos, ¿ya? Administradores públicos, ingenieros civiles también, ¿ah? Y que se les puede aprovechar en desarrollar otros tipos de labores más que las netamente contables, ¿ya? Entonces son formación de equipos de trabajo compartido. Hay empresas que requieren también algún grado de especialización. Por ejemplo, vamos a hacer una auditoría de una empresa farmacéutica, a lo mejor vamos a necesitar un especialista en temas farmacéuticos para poder hacer algunos análisis, aunque sean contables, analizar ciertos tipos de operaciones, de desembolsos, por ejemplo, y cosas así, ¿ya? O de contratos que puedan tener, y a lo mejor van a tener que contratar a un especialista de ese rubro, ¿cierto?, durante el periodo que dure la auditoría. Entonces, hay empresas que tienen profesionales de otras especialidades, como por ejemplo ingenieros agrónomos pueden haber para las empresas que pueden ser de carácter agrícola o forestal. Entonces, para que vean ustedes que pueden haber equipos integrados. Generalmente son todos equipos integrados por gente de todos estos niveles, preferentemente prácticamente todos auditores, ¿cierto? Preferentemente, pero también existen empresas en las cuales se han incorporado, les insisto, ingenieros comerciales y administradores públicos e ingenieros civiles, que han invadido nuestro campo por culpa de nosotros mismos como auditores, porque lo hemos permitido.
¿ya? Porque a veces por propias fallas de los mismos colegios profesionales. Bueno, vuelvo atrás. Eso es, entonces, a eso me refería con el personal. Entonces, cuando se va a formar se va a hacer un trabajo de auditoría, hay que decir, a ver, ¿cuánto personal vamos a necesitar? ¿Qué equipo? A ver, necesitamos un gerente de auditoría, necesitamos un auditor senior, necesitamos un auditor senior A, 2 auditores senior C y 5 asistentes A, ¿ya? Por ejemplo, formamos ahí un equipo de trabajo. Y es el equipo de trabajo que va a trabajar en un trabajo de auditoría específico. ¿Se fijan? Esa es la forma a eso se refiere con esto del personal que hay que considerar. Luego me voy aquí, donde dice referenciación y marcas y tildes. Esto es porque las hojas de trabajo, esto se refiere al diseño de las hojas de trabajo. Si ustedes van a diseñar, ustedes están trabajando, por ejemplo, tienen un mayor analítico de cuentas de gasto, ¿ya? Y se encuentra con que hay una gran cantidad de gastos, ¿ya? Y tienen que tomar pruebas de auditoría para que se tomar una muestra primero y luego hacer el examen documental de registro, comparaciones, qué sé yo, validaciones. Entonces, bueno, tienen que partir por diseñar la hoja de trabajo. Puede ser una planilla Excel, ¿cierto?, en que bajan la información y comienzan a trabajar y preparan una planilla Excel para ir vaciando la información, ¿ya? O también cada día es menos frecuente que se hagan a mano, pero también hay hojas de trabajo de auditoría que todavía existen que son manuales, pero cada día se usan menos. Ya prácticamente casi nadie las usa, pero se las menciono porque en algún momento podrían usarse. Entonces en planillas Excel se preparan estas hojas de trabajo cuando se trata de vaciar información que es propia de los mayores analíticos de la empresa, y luego se van dejando ciertas marcas para tener un orden. Estos hojas de trabajo deben referenciarse, es ordenarlas por alguna clasificación. La referenciación es una clasificación, ya para que ustedes lo pongan. La referenciación es una clasificación. Lo mismo que una clasificación. Entonces ustedes pueden clasificar, por ejemplo, cuentas del activo corriente, cuentas de efectivo equivalente, las clasifican con una letra A, por ejemplo, y van desagregando las cuentas que van revisando de efectivo cada banco, fondos mutuos, en fin, cuentas corrientes, en fin, les van dando A1, A2, A3, las van desagregando. Y lo mismo va a pasar después con los otros rubros del activo corriente, y así, ¿ya? Entonces hay que buscar una forma de clasificación o referenciación. Y las marcas y tildes son marcas que pone el auditor, que son para acreditar que se hicieron determinadas pruebas de auditoría. Por ejemplo, algo bien simple, si probaron la suma porque siempre hay que hacer ese ejercicio, ¿verdad? A veces se confía, no, si esto está en una planilla de Excel, así que tiene que estar bien la cifra total, y nos encontramos con que hay problemas, ¿ya? Entonces tienen que verificar la suma y ahí ustedes ponen un visto bueno, un TIC, ¿cierto? Ese TIC es una marca o tilde, pero ustedes pueden elegir un montón de marcas y tildes. Yo les voy a hacer llegar algunas en otra clase, no las tengo aquí en este momento. Les voy a hacer llegar las marcas o tildes. Si tuviera pizarra en la clase presencial se las habría dibujado, pero las marcas se las voy a hacer llegar. En que se va poniendo, por ejemplo, bueno, el visto bueno, que se probó la sumatoria, después que se probó el registro, que se probó un saldo, que se probó, se validó una cifra, y los símbolos van siendo distintos. En vez del TIC, puede ser un círculo con un puntito al medio, puede ser algo así como un rombo, otro puede ser, en fin, hay distintos símbolos que se pueden utilizar para indicar. Entonces ustedes pueden hacer un detalle, un listado de todos esos símbolos, lo que significa cada uno de esos, ¿ya? Esta marca o este tilde significa, qué sé yo, visto bueno, ¿ya? Este otro significa prueba de comparaciones efectuada, ¿ya? Y así,
¿Se entendió? A eso se refiere con las marcas y tildes, ¿ya? Luego, el tiempo de auditoría. El tiempo debe estar fijado de antemano, y generalmente los tiempos de auditoría son pero perentorios. ¿Saben? En auditoría de estado financiero los tiempos siempre son urgentes. Entonces, cuando viene el periodo peak, ¿alguno de ustedes ha trabajado en empresa auditora? No, profe. ¿Nadie? No, profe. Ya, Yo, profe. de acuerdo. Entonces, generalmente cuando viene el periodo que es fuerte, ¿cierto?, de las auditorías, que es en diciembre, enero, febrero, ¿cierto?, los meses de verano, hasta marzo, que es muy fuerte. Bueno, el tiempo de auditoría se hace corto, porque dicen, bueno, tenemos un mes o tenemos 2 meses como mucho para hacer todo el trabajo, y bueno, a lo mejor hubo trabajos que se hicieron trabajos intermedios durante el año, eso facilita, ¿cierto? Cuando se trata de auditorías recurrentes o primeras auditorías, se hacen trabajo durante el año para aprobar los controles internos. En septiembre, por ejemplo, se constituyen en la empresa y hacen una revisión de los controles internos. Entonces pueden tener trabajo adelantado, pero siempre van a andar contra el tiempo. Entonces muchos se quejan, muchos auditores, de que trabajan contra el tiempo, y que muchas veces les significa quedarse hasta muy tarde algunos días trabajando en la auditoría. O sea, una queja bien recurrente en ese periodo. Pero bueno, es parte de las características de nuestro trabajo. Yo también me tocó, yo me acuerdo, era la 1 de la mañana, estábamos trabajando porque había que cumplir con un plazo para entregar el informe. ¿Ah? Y entonces yo lo viví en mis primeros años de profesión. ¿Ah? Y probablemente ustedes también lo vivan en algún minuto. Pero yo lo recuerdo como algo muy grato, porque fue bonita experiencia. Aprendí mucho. Y hay un grado de responsabilidad, porque me acuerdo que trabajábamos, nos llevábamos su sándwich, qué sé yo, y café, y cómo se llama, nos quedábamos y hasta que sacábamos los trabajos por ahí, y sacábamos los informes, que había que cumplir un determinado plazo. Entonces, bueno, eso para que lo tengan presente. Después viene la supervisión del trabajo, que se supone que tiene que ser supervisado. Esta supervisión la puede hacer el gerente de auditoría o el senior A o el senior que esté dedicado acá, encargado del trabajo en terreno, ¿ya? Y lo que hace la supervisión del trabajo es verificar que el programa de trabajo se vaya cumpliendo. Ya vamos a hablar luego de los programas de trabajo, que el programa se vaya cumpliendo. Entonces, eso es súper importante, que el trabajo sea supervisado, así como debe ser planificado, debe ser supervisado. Luego, la preparación y entrega del informe, también hay que considerarla, qué tipo de informe vamos a emitir. Entonces, de acuerdo con el contrato que se suscribió o que se suscriba, bueno, sabemos que tenemos que entregar el informe tradicional de auditoría, el famoso dictamen, que ya lo hemos visto, que tiene varios párrafos con las responsabilidades, con el párrafo de opinión, en fin, ¿cierto? Y probablemente se haya pactado también emitir otros informes, que siempre son importantes: un informe de control interno dirigido a la administración, o un informe de observaciones dirigido a la administración, en el cual se detallan todas las representaciones incorrectas detectadas, sean significativas o no, pero para que se sepa cuáles son y se tomen las medidas del caso para que se corrijan. Entonces, eso va generalmente en un informe detallado, largo, ¿ya?, que se envía a la administración. Entonces, estas son elementos mínimos a seguir. Probablemente vayan saliendo otros cuando se forman equipos de trabajo, ¿cierto? Y cuando se crean todo lo que se refiere a hojas y papeles de trabajo, supervisión, tiempo, auditoría, en fin. Me falta aquí poner algo bien importante: los recursos. Deberían agregar, bueno, no sé si todavía no tienen esta presentación, pero lo voy a poner. Faltan los recursos acá. Los recursos que se van a utilizar. ¿Y qué recursos? Hay que considerar recursos financieros, porque hay que financiar. Obviamente hay un costo. Cuando el equipo de trabajo está conformado por un gerente, varios seniors, varios asistentes, eso tiene un costo, ¿cierto?
Entonces hay que considerar recursos que contiene ese equipo de trabajo, pero probablemente hay que considerar también, por ejemplo, materiales, ¿cierto?, de apoyo, que debe contar con los que se debe dotar al auditor. ¿Ah? Equipamiento. Ustedes van a ver a los auditores que se les otorga a cada uno un notebook, ¿ya? Entonces, de manera que usted llega a la empresa con su notebook y se inserta en el sistema de información de la empresa, de acuerdo con los convenios que haya suscrito con la empresa, con la administración, y se le da acceso a la información, ¿cierto? Y un acceso que obviamente es restringido porque usted no puede correr el riesgo de que manipulan nada, ¿ya? Eso se los explico en el sentido que cuando se entra a hacer un trabajo de auditoría en una empresa, hay ciertos perfiles de usuario, y hay un perfil de usuario de auditor, ¿ya? Y ese perfil de usuario significa que usted solamente puede visualizar la información, nada más. Puede visualizarla y puede bajar esa información, ¿ya? La información que visualiza. Usted la puede bajar, si quiere, a planillas Excel o como usted lo quiera, ¿ya? Para trabajar esa información y tomar muestras y preparar hojas de trabajo y todo lo que usted quiera. Pero no puede modificar ni crear nada dentro del sistema contable financiero. ¿Se entendió? Entonces, ese es el perfil de usuario del auditor. El auditor puede visualizar la información, bajarla para trabajarla, pero no tiene permiso, ¿cierto?, dentro del sistema para modificar ni cambiar ni crear nada. Eso por un tema entonces de seguridad, por supuesto, y de protección para el propio auditor, para que no se le acuse después que manipuló la información financiera de la empresa. Eso sería impresentable, ¿ya? ¿Les queda claro eso? Eso es por un tema ético, ¿ya? Lo deben tener presente. Así para que enfaticen eso y lo entiendan bien. Entonces ustedes se van a ver enfrentados seguramente en una empresa, van a poder ingresar al sistema contable, al sistema de información, van a poder hacer la auditoría, pero no pueden modificar la información que está ahí ni crear nueva información, sino que solamente pueden ver lo que hay, bajar esa información, trabajarla para desarrollar pruebas de auditoría, pero no manipularla. ¿Quedó claro, no? Bueno, aquí les menciono la sección AU 210, al que les hacía mención hace un rato, ¿ya? Del compendio de normas 71. ¿Qué tiene la sección AU 210? Que les sugiero que la lean. No es muy larga, así que no les va a demandar mucho tiempo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene estos objetivos, los objetivos del trabajo, las responsabilidades de la administración, que ya las hemos visto, las responsabilidades del auditor, las limitaciones que pudiera tener el trabajo, ¿cierto?, que pudieran imponerle la empresa al auditor, por ejemplo. La existencia de servicios adicionales en caso que existieran, esto lo pongo, esto es tentativo, no siempre existe. Los honorarios del auditor y el tiempo de ejecución. Todo esto va a quedar contemplado en el contrato que se firme en virtud de la sección AU 210. ¿Ya? Todo esto implica que todo esto que están viendo aquí, las responsabilidades, las limitaciones, los servicios adicionales, los honorarios, el tiempo de ejecución, todo eso va a quedar establecido en los contratos que se establezcan entre las partes, entre la empresa contratante y los auditores, ¿ya? Entonces ahí se van a establecer las cláusulas correspondientes y se van a fijar entonces las condiciones, ¿sí? Y se van a incorporar todos estos elementos y todos los que se consideren necesarios, ¿ya? Por lo menos esto que está acá va a quedar establecido en el contrato. Entonces, bueno, aquí recordemos rápidamente las responsabilidades de la administración. Los estados financieros son de responsabilidad de la administración, ya lo hemos visto. Además, la administración debe ser responsable de establecer y mantener una estructura de control interno adecuada sobre la información financiera.
Además tiene la responsabilidad de identificar y asegurarse que la entidad cumpla con las leyes y reglamentos aplicables a sus actividades. Y además es responsable de poner a disposición del auditor sin ninguna restricción toda la información que le sea solicitada. ¿Ya? O sea, la administración debe entregarle al auditor toda la información que el auditor le pida, ¿ya? Sin ninguna restricción. Y eso queda pactado en el contrato. ¿Ya? Eso se pacta en el contrato. Por consiguiente, aquí están las responsabilidades de la administración. ¿Ya? Luego, las responsabilidades de los auditores. Bueno, ¿alguna duda? Si tienen algún comentario, por favor, vayan planteándolo. La responsabilidad de los auditores. Primero, efectuar la auditoría de acuerdo con, ya sabemos esto, de acuerdo con normas de auditoría y todo lo que eso implica, ¿cierto? Ya lo vimos. Y aquí se hace una advertencia, que a pesar de la aplicación correcta de las normas de auditoría, generalmente existe un riesgo inevitable de que un error significativo pueda pasar inadvertido. Asimismo, el examen normal de los estados financieros no tiene como objetivo expreso descubrir fraude, sino puede dependerse del mismo para ello. Fíjense ustedes esto. ¿Con qué relacionan esto que acabo de decirle? Esto que dice, a pesar de la aplicación correcta de las normas de auditoría, generalmente existe un riesgo inevitable de que un error significativo pueda pasar inadvertido. ¿Recuerdan algo que ya vimos en clase? ¿Cómo dijo, profe? ¿Ah? ¿Cómo dijo? Dijo porque no escuché bien. ¿Recuerdan? Dice aquí, a pesar de la aplicación correcta de las normas de auditoría generalmente aceptadas, existe un riesgo inevitable de que un error significativo pueda pasar inadvertido. ¿Ya? Que no se advierta. ¿Con qué lo relacionan? Algo que ustedes mismos analizaron hace poco. Con el riesgo de auditoría. Ya, con el riesgo de auditoría, pero ¿con qué más? Que ustedes lo analizaron hace poco y lo discutimos en una clase. ¿Alguien me lo diga? ¿Presentación incorrecta de estado financiero? ¿Cómo? ¿Perdón? La representación incorrecta del estado financiero. Sí, claro, pero va con un elemento más práctico. Algo bien simple. La demanda al auditor. ¿Perdón? Con el trabajo de la semana pasada, con la demanda al auditor. Exactamente. Exactamente. ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es tu nombre? Javier Arellano. Javier Arellano. Sí, Javier. Exactamente, eso es. Fíjense ustedes que siempre existe un riesgo inevitable de que un error significativo pueda pasar inadvertido, ¿vale? Así que no se advierta, ¿ya? Eso queda en el contrato, pero ojo, todo va a depender también de cómo se trató la evidencia, ¿sí? Porque si ese error significativo que pasó inadvertido estuvo a la vista del auditor y el auditor no ejerció acciones que fueron diligentes, responsables para desarrollar su trabajo, sí, igual se le podría perseguir su responsabilidad, ¿ya? Pero en todo caso, esto lo dice la norma de que siempre hay un riesgo inevitable que un error significativo pueda pasar inadvertido, y ya la legislación de cada país es la que puede determinar, ¿cierto?, cómo se persiguen las responsabilidades. Este es un asunto bien normativo y bien ético, pero es importante tenerlo, y creo que lo discutimos en ese caso. Muy bien, Javier. Bueno, además, dice el autor, debe asegurarse que la administración de la entidad comprende la naturaleza, objetivo, alcance, el grado de responsabilidad que se asume, ¿ya? ¿Qué servicios de no auditoría podrían existir?
legales, tributarios, laborales, financieros, administración de riesgos, sistemas de información computacionales, que esto podría ser llevado a cabo por unidades de negocio distintas de la misma empresa auditora, ¿ya? El ideal es no mezclarlos con los sistemas propios de la auditoría, ¿ya? Eso ya lo vimos. Profesor, Sí, cuénteme. volviendo un poco atrás con lo que dijo la compañera, lo que pasa es que no le alcancé a escuchar. Como que se le cortó un poco. ¿Sí? Sí, se le cortó un poquitito. Ya. Vuelvo atrás. Dice que esta parte que está aquí, este párrafo, a pesar de la aplicación correcta de las normas de auditoría, existe un riesgo inevitable y que un error significativo puede pasar inadvertido. Yo les pregunté con qué podían relacionarlo. Me contestó muy bien Javiera con el caso que analizamos la semana pasada, el caso 1 especialmente, la situación 1. Yo le dije que esto está bien, es correcto, que es así, ¿cierto? Que siempre puede existir ese riesgo de que se hace inadvertido algo y no se detecte un error significativo, un error material. ¿Ya? Luego dice que el objetivo expreso del autor no es descubrir fraude. Entonces, bueno, nos podemos defender, oiga, se pasó inadvertido, sí, pero mi objetivo no era descubrir fraude. Pero sí puede perseguírsele la responsabilidad si se le demuestra que no desarrolló todas las pruebas de auditoría que fueran necesarias en la forma adecuada, con la extensión adecuada, y que hubo negligencia en el desarrollo de su trabajo. En ese caso, sí que se le podría perseguir la responsabilidad. Porque ocurrió, por ejemplo, con el caso La Polar, en que se le persiguió a la Price Waterhouse, se le persiguió la responsabilidad diciendo que no habían aplicado correctamente las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y la Polar, los auditores se defendieron, sí, pero fíjense ustedes que la U-210 dice que existe un riesgo inevitable y que un error significativo puede pasar inadvertido. ¿Ya? Claro, y dijeron además que el objetivo no era descubrir fraude. Sí, claro, pero en la medida que se acredite que la evidencia que se obtuvo se hizo con la responsabilidad, con la diligencia necesaria como para hacer un trabajo correcto de auditoría. Y eso fue lo que no pudo demostrar la Price, ya sé, porque se le demostró negligencia. ¿Se fijan? A eso se refiere el punto este. ¿Ya le quedó claro, Bárbara? ¿Bárbara? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, cuando comenzamos una auditoría, ¿cierto? ¿Qué antecedentes son los que vamos a solicitar y cómo podemos lograr una familiarización con la empresa? Esto veámoslo rápidamente, se supone que ustedes lo vieron en la auditoría 1, ¿no? Pero en una auditoría de estados financieros, ¿qué deberíamos solicitar? Bueno, por favor, apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Por ejemplo, por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, la memoria de la empresa. Una memoria es un documento, cuando está impreso en papel, es un libraco que se emite anualmente y demuestra todas las actividades de la empresa durante el año, y muestra toda la historia, en fin, las líneas de negocio, lo que ha hecho la empresa, sus vínculos, y termina con los estados financieros, ¿ya? La historia de la empresa, ya que la pueden encontrar dentro de la misma memoria. El giro comercial, industrial, o el que corresponda. Las líneas de negocio, ¿a qué se dedique? ¿Qué líneas de negocio tiene? Ah, mira, esta empresa tiene líneas de negocio forestales, industriales, comerciales, agrícolas, navieras, qué sé yo, puede tener varias líneas de negocio, puede tener una, ¿ya? La organización que tenga la empresa en su estructura societaria, ¿cierto? ¿Qué tipo de sociedad anónima es, por ejemplo? La estructura orgánica, funcional. ¿Qué tipo de empresas, ¿cómo se llama?, subsidiarias tiene? Las filiales, las empresas relacionadas, en fin, todo eso deberíamos consultarlo. ¿Qué manuales tiene de organización y de procedimiento? Algunos procesos internos, algunos manuales que muestran, son manuales de proceso, de procedimiento que de algunas operaciones específicas, por ejemplo, manual de adquisiciones, puede ser importante tenerlo a la mano.
Bueno, tener una vinculación con la auditoría interna, ¿cierto?, de la empresa. Tener reuniones de trabajo con ellos y preguntar qué informes han hecho. Tiene que haber siempre una coordinación con los auditores internos de la empresa para conocer qué labores de auditoría han hecho al interior de la empresa y que les faciliten los informes que han hecho. Bueno, conocer los estados financieros, los últimos estados financieros, los últimos informes de los auditores, si fueron auditores distintos a los de ustedes se incorporaron a esta empresa y hubo auditores anteriores. Y es muy importante, además de todo eso, que ustedes pueden poner todo lo anterior, lo pueden poner en la carpeta permanente, ¿cierto?, de sus hojas de trabajo. Todo lo anterior lo pueden poner, la memoria, la historia, el giro, las líneas de negocio, la organización, las filiales, todo eso, los manuales, los estados financieros, los informes anteriores, todo lo pueden llevar a la carpeta de trabajo permanente. Pero hay algo que ustedes deben hacer siempre para familiarizarse con la empresa, es las visitas a terreno, conocer procesos. Siempre es bueno esta familiarización, ir a hacer un recorrido por la empresa, a ver las líneas de producción, las características, ensuciarse de las patitas, como se dice, ¿ya? Ir a recorrer la empresa. Estamos en una empresa, por ejemplo, minera, bueno, ir a ver las faenas, ir a terreno a conocer las faenas, donde se hace todo el proceso productivo, ya de extracción de mineral, cómo se hace, en fin, todo lo que se saca, los productos que se sacan. Ya una empresa industrial, lo mismo, ir a la fábrica y ver cómo están ubicadas la maquinaria, cómo se producen los productos que elabora, qué sé yo. Ir a las oficinas mismas del departamento de finanzas y ver quiénes intervienen ahí, dónde está contabilidad, la relación que tiene con otras funciones, en fin, familiarizarse, ¿ya? Y eso es bueno que lo hagan, obviamente acompañado por el mismo auditor interno, los puede acompañar a hacer ese trabajo, ¿ya? Esas visitas a terreno. Generalmente se hacen acompañados por los auditores internos, ¿ya? Entonces, todo esto es súper importante que lo hagan. Es parte del trabajo de auditoría de estados financieros, ¿ya? Y que no lo pueden obviar ustedes. ¿Les queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. Entonces, con eso terminamos una serie de fases, por ejemplo, todo lo que es administración del trabajo de auditoría. Quedó zanjado, digamos, para que sepan y recurran a la U210, lo esencial, vean, bueno, los trabajos, tenemos la familiarización con la empresa, la información a solicitar, ¿cierto? Y cómo obtener una buena familiarización con la entidad. Y cuando ya vamos a entrar al trabajo mismo, se supone que la primera norma relativa a la ejecución del trabajo que nos dice, el trabajo debe ser planificado y debidamente supervisado, ¿ya? Y eso es súper importante, porque el trabajo requiere que se planifique, para que sea realmente un trabajo de auditoría. Y en la planificación con la comprensión del control interno van estrictamente de la mano, porque el grado de profundidad de las pruebas de auditoría los procedimientos de auditoría que se planifiquen van a estar en gran medida determinados por la comprensión del sistema de control interno, que nos va a decir, mire, si el control interno es débil, vamos a tener que aplicar pruebas de auditoría más amplias y al contrario, ¿ya? Entonces la primera norma dice que el trabajo debe ser planificado y supervisado, y eso requiere entonces desarrollar una estrategia especial para llevar a cabo el examen, ¿cierto? El trabajo de auditoría. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora y directamente no vamos a terminar. Pensé que lo íbamos a poder pasar en esta clase, pero ya no. Voy a terminar con 1 o 2 láminas más y el resto las terminamos en la próxima clase. Entonces, ¿qué ventajas tiene la planificación? Determina actividades ordenadas y orientadas a fines determinados. Produce una eficaz secuencia de tareas, ¿ya? Eso es clave, la secuencia de tareas. Que hay una lógica, vamos en forma ordenada trabajando. Elimina esfuerzos improductivos, pone énfasis en los logros, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos planes de trabajo. Para cada rubro de los estados financieros vamos a preparar un programa de trabajo. Señala la necesidad de cambios, visualiza actividades futuras y evalúa el impacto de nuevas ideas. Claro, los programas de trabajo tienen que ir viendo en terreno si
Si hay que actualizarlo, si hay que cambiarlo, modificarlo, tienen que ser flexibles. Ya a eso se refiere esto a la necesidad de cambio, la flexibilidad. Dar respuesta a preguntas de qué ocurriría si se diera tal circunstancia. ¿Ya? Y eso permitiría establecer cursos alternativos de acción. Muchas empresas auditoras tienen planes ya elaborados en forma estandarizada. Si a usted le pasa esto, haga esta otra, haga esto, si le pasa esto otro, actúe de esta otra forma, y así. ¿Ya? Proporciona una base para el control. Claro, la planificación y el control se retroalimentan, ¿cierto? Permite comparar procesos e informar respecto de distorsiones en la aplicación del programa. Fomenta y orienta logros. Se pueden usar mejor los recursos disponibles, ¿cierto? En tiempo y cantidad. Y permite una toma de decisiones ordenada y jerarquizada. Eso es súper importante que lo tengamos presente. Y con esto termino esta sesión, ¿cierto? De manera de que continuemos en la próxima para terminar y poner fin a toda esta fase de planificación. Espero en la próxima clase poder desarrollar, ¿cómo se llama? Tener el tiempo para terminar de explicarles la forma de elaborar el trabajo para esta otra semana. Bien, les paso lista antes de terminar. Bárbara Acevedo. Aquí, profe. Eliana Ancamil. Eliana. Está y no está. Línea Araneda. Presente, profe. Javiera Arellano. Presente. Catalina Cabezas. Catalina. También, igual que Eliana, está y no está. Se conecta, pero no está presente. Javier Campos. Sigue No, un está sin problema, Javier. micrófono, profe. ¿Ah? Sí. Está sin Sigue un micrófono. Ya. Sí. Javiera Cepeda. Conche, no le está escribiendo. Javiera Cepeda. ¿Qué? Por favor, cierren los micrófonos. Javiera Cepeda. Carolina Contreras. Carolina. Presente y ausente a la vez. Profe, ella sí está, la Carolina. Lo que pasa es que parece que no le funciona el micrófono. Mire, ahí lo activa y no, como que no se le escucha. Ya. Ah, ya. Ahí está, ¿ves? Lo activa Ya. y no Sí, se le sí. escucha. Ya. Profe, Perfecto. profe, ¿Sí? Eliana también tiene problemas con el micrófono. Me acaba de mandar un mensaje. Ah, ya. Perfecto. ¿Quién es Eliana Camil? Sí, profe, ella. Ya. Carolina Contreras. Christopher Díaz. Presente, profe. Byron Duarte. Presente, profe. Janson Escobar. Presente. Profe, Ya. profe. Sí, dígame. Catalina Cabezas también tiene problema con el micrófono. Está en línea. Ya. ¿Qué pasó? Perfecto. Fernando Espinosa. Presente, profe. Nicole Fuentes. No está. Olenka García.
Janet Guzmán. Presente. Nicolás Leiva. Presente, profe. Richard Madariaga. Presente, profe. Ya. Javiera Martínez. Presente, profe. Natalia Morales. Presente. Fabián Moya. Fabián. Presente, profe. Perfecto. Claudio Palomino. Profe, Claudio tiene problemas con el micrófono. Sí. Sí. Mauricio Quispe. Presente, profe. Miguel Ángel Ramírez. Yo estoy presente. Catherine Sánchez. Presente, profe. Charlotte Santoro. Presente, profe. Javiera Solís. Javiera Solís. Ricardo Ulloa. Aquí, profe. Ya. Valeria Varas. Acá, profe. Constanza Vargas. Presente. Camila Vergara. Presente, profe. ¿Alguien más que no haya nombrado? Gendelman, profe. Gendelman, ya. Perfecto. Gracias. Listo, buenas noches. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Profesor, Vaya bien, ¿sí? le quería hablar por un asunto de los grupos, pero le mando un correo mejor, ¿o no? Sí, ¿qué problema tiene? Lo que pasa es que nosotros hicimos el trabajo en un grupo de 4. Lo que pasa es que éramos 2 al principio, pero había unos compañeros que no tenían grupo. Entonces queríamos ver qué hacíamos en el trabajo que viene ahora el miércoles, si lo seguimos haciendo los 4, si nos dividimos, o no sé cómo prefiere usted. Porque yo les dije hasta 3, ¿cierto? Sí, pues, si yo me acuerdo de eso, es que había una niña que quedaba sin grupo, pues, entonces era Sí, es que hay para no algunas dejarla sola. personas que optaron por hacerlo solo, Claro. según lo que me informaron. Entonces, mándeme un correo, cuénteme quiénes son los integrantes. De ¿Ya? ahí ven. Ya, profe. Gracias. De acuerdo. Ya, que les vaya bien. Igual, hasta luego. Chao, chao.